Mi nombre es Germán Ricardo, así con todas sus letras, Germán Ricardo. Mi profesión es la de psicólogo y soy coordinador de programas en el Teléfono de la Esperanza de Alicante. El Teléfono de la Esperanza de Alicante, el Teléfono de la Esperanza en general, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Lo que busca fundamentalmente es poner su granito de arena en la sociedad para que las personas no tengan que pasar o puedan recibir ayuda en situaciones de crisis, pero también para que puedan hacer un trabajo de prevención y podamos hacer nosotros con ellos también un trabajo de promoción del bienestar emocional. Las personas a veces cuando están pasando por un momento difícil pueden recurrir al Teléfono de la Esperanza, pueden llamar, pueden ir a nuestra sede y los voluntarios y profesionales les prestarán toda la ayuda que puedan. Pero también cuando las personas se encuentran bien, así como estamos en este momento, pues con ánimo, con motivación, con disposición, también podemos hacer cosas para tratar de mantener lo más posible ese estado de ánimo y no pasar por situaciones de crisis. Y para eso el Teléfono de la Esperanza también nos hace un trabajo importante a través de cursos, talleres y, por ejemplo, conferencias como esta, en la que tratamos de aportar a las personas herramientas para que mantengan un buen nivel o un buen estado de ánimo y un buen nivel relacional con las otras personas, porque las relaciones con las otras personas son fundamentales para el bienestar emocional. Con esta pequeña abrebocas vamos a meternos de lleno en lo que es la conferencia de esta tarde. La conferencia de esta tarde, que se llama La comunicación positiva, fundamento para una vida relacional sana. Llegados a este punto, es que desde aquí no les veo bien, ahí sentado, entonces con su permiso me voy a poner de pie y voy a hablar así de pie si no les acomoda, si les parece mejor. Entonces, la comunicación es un elemento importante, un factor importante a nivel psicológico, a nivel social, a otros niveles para que nosotros podamos tener o promover ese bienestar emocional del que hablábamos. Decíamos entonces, para hablar de la comunicación positiva, pues parece que no estuviéramos diciendo nada realmente importante. La comunicación positiva parece que lógicamente fuera un factor que utilizamos todos los días, un elemento que utilizamos todos los días para que nuestras relaciones vayan bien con las otras personas. Sin embargo, nuestra experiencia en el Teléfono de la Esperanza indica que uno de los aspectos por los cuales las personas entran en situaciones de crisis con más frecuencia es la comunicación inadecuada con las personas de su entorno. Sencillamente, lo que podría ser una estrategia, una herramienta de apoyo para las personas, se convierte en el obstáculo principal para el bienestar emocional de las personas. Tengo una mala relación con las otras personas, con lo cual mi bienestar emocional no puede fluir, no puede funcionar para que yo me encuentre realmente bien. Entonces, tengo este aparatico que me ayuda a pasar las diapositivas, pero primero hay que conectarlo. Vamos a ver si ya está, a ver si ahora sí funciona. Bien, decía un autor que creo que es Paul Watzlawick, un autor con el cual trabajamos mucho y que ha trabajado aspectos relativos a la empatía, a la comunicación, es de la escuela rogeriana, entonces se centra mucho en lo que es la relación con la otra persona. Decía Watzlawick que comunicarse es tan difícil que a veces lo que debería sorprendernos es que consigamos comunicarnos. Paul Watzlawick entendía que la comunicación es bastante compleja, complicada, que nos comunicamos, pero que comunicarnos bien es un trabajo difícil y que normalmente no lo hacemos con la suficiente calidad, como para que nuestro bienestar emocional, como para que nuestras relaciones, como para que nuestra personalidad se desarrolle de una manera adecuada. Tengo en la diapositiva hay una fotografía, un dibujo que nos sirve como complemento. Pues hay un hombre se alcanza a ver desde el fondo, con una destructora de papel. Sí, se llama así, una destructora de papel. Está con una destructora de papel. Resulta que llega un chico, un joven nuevo a su trabajo, recién incorporado, se estrena en su trabajo y de pronto pues en su paseo por su oficina ve al contable.
que está frente a la trituradora de papel. Y el contable pues entonces mira la trituradora y como que no sabe qué hacer y tiene un montón de documentos en su mano. Y entonces el chico, como es nuevo, quiere ayudar, quiere aportar sus conocimientos, hacerse notar en la empresa, decir, si ha valido la pena que me contraten. Y entonces se acerca al contable y le dice, ¿puedo ayudarle? Y el contable le dice, sí hombre, la verdad es que no me entiendo muy bien con estas máquinas, ¿podrías echarme una mano? Claro hombre, le dice el muchacho, enciende la estructura de papel, toma los documentos y empieza a pasar los documentos por la estructura de papel, la trituradora de papel. En esas están cuando de pronto se asoma el jefe y le hace una seña al contable. Oye, la reunión, ¿tienes listo el presupuesto? Y le dice el contable, sí, aquí el muchacho me está ayudando a sacar las fotocopias. Así que la comunicación es muy importante para que las relaciones y para que nuestros objetivos lleguen a donde nosotros queremos que lleguen. Con mucha frecuencia la comunicación que debería servirnos para alcanzar nuestras metas y apoyarnos en las otras personas, pues se convierte en un tropiezo importante. No da los resultados que a nosotros nos gustaría que diera. Vamos a entender entonces, para efectos de lo que queremos compartirles esta tarde, que es principalmente la experiencia de trabajo que tenemos en el teléfono de la esperanza en cuanto al aspecto de la comunicación, vamos a entender los puntos que vamos a mencionar a través del concepto de actitud. Actitud. Un autor, el nombre es un nombre bastante complicado, vamos a dejarlo en Rodríguez, no es un nombre muy frecuente, es un mexicano, vamos a dejarlo en Rodríguez, y trataba de explicarnos lo que es una actitud. Fundamentalmente, en esencia, nos decía que una actitud pues es un conjunto de creencias o de pensamientos o de ideas que hacen o que ayudan a que nosotros generemos una serie de afectos o de emociones a favor o en contra de algo, y que esos sentimientos a favor o en contra pues ayudan a que nosotros nos comportemos en una u otra dirección respecto de ese algo. Fundamentalmente entonces pues las actitudes se componen de tres aspectos, que son la cognición o los pensamientos, los sentimientos y nuestro comportamiento. Es un conjunto de todas esas cosas. Nosotros pensamos algo, sentimos algo respecto de eso que hemos pensado y entonces nos comportamos en consonancia con eso que estamos sintiendo y que estamos pensando. Por eso decimos a veces pues que nuestra actitud es sencillamente favorable o desfavorable hacia una u otra cosa. Hacia las personas, por ejemplo, a veces nos comportamos receptivos y a veces también nos comportamos rechazantes hacia las personas. Nuestra actitud se inclina hacia uno o hacia otro lado dependiendo de lo que estemos pensando, sintiendo y que se refleja a través de nuestro comportamiento. ¿Todo está perfectamente confuso? Bien, hasta ahí. Bueno, más o menos tratando de extractar esa idea respecto de lo que son las actitudes, vamos a hablar de varias actitudes, o voy a comentarles rápidamente sobre varias actitudes de las que queremos hablar esta tarde, y que en el teléfono de la esperanza nos ayudan mucho para conseguir que las personas mejoren su comunicación y sus relaciones con las otras personas e incluso mejoren el conocimiento de sí mismos. Vamos a hablar de algo que llamaremos una actitud problemática, una actitud que es problemática para la comunicación y en consecuencia para nuestro bienestar. Ese será el único punto, digamos, negativo del que vamos a hablar. Luego los demás puntos vamos a intentar enfocarlos de una manera que nos sirvan para que nosotros tengamos un cambio, una evolución acerca de cómo percibimos, cómo vemos nuestra comunicación y cómo esto puede ser útil para que las relaciones, el bienestar, la salud emocional, etcétera, vayan de mejor manera. Esas actitudes son la actitud de escucha, que ya en este foro, en algunas conferencias hemos tocado ese punto, la actitud de aprendizaje, la actitud pedagógica, la actitud propositiva y la actitud activa, que parece una redundancia, pero luego veremos que no lo es. Hablaremos de cómo escuchar un poquito someramente, de cómo escuchar mejor, de cómo tener una actitud de aprendizaje, de tratar de exprimir, de sacarle jugo, de sacarle partido a la comunicación que tenemos con las otras personas, de convertirnos nosotros en maestros de la comunicación.
Eso se puede y es muy fácil, pero hay que pasar antes por el factor aprendizaje. Ahí es donde está el problema, porque normalmente ahí es donde patinamos, en el aprendizaje sobre la comunicación. Y luego intentaremos, con esos puntos, tratar de entrar en una fase que es de proponer ideas nuevas, de proponer un cambio y en la fase activa de llevar ese cambio a la práctica. Es decir, en síntesis, de comunicarnos de una manera más constructiva. Como dice el título de la conferencia, de una manera positiva para que nuestra vida relacional sea sana, positiva, buena. Bien. Todo esto surgió, la idea de esta conferencia y de un material que les vamos a entregar luego, como podrán leer en el mismo material, surgió de una experiencia que ya veníamos trabajando hace mucho tiempo y que algunos otros profesionales ya habían trabajado, pero nosotros queríamos sintetizar desde la experiencia del teléfono de la esperanza. Y es el hecho de que durante las vacaciones, tanto de verano como de Navidad y de Semana Santa, aumentan los conflictos en las familias. Aumentan los problemas. Después de que pasan las vacaciones, el teléfono allí de la esperanza no da abasto. Estamos ahí con llamadas, atendiendo personas, con los cursos y tal. Porque las familias se reúnen en vacaciones. Y como se reúnen, pues empieza primero el cariño, primero el buen rollito, pero en la medida en que vamos pasando más tiempo juntos, el asunto se complica. Y aparecen una serie de cosas que a veces no son favorables para el desarrollo de las personas, para el bienestar de las personas. Lo que queremos con ese material y con esa conferencia es tratar de prevenir esos sucesos negativos. Lo mencionamos en el periodo de vacaciones porque realmente las estadísticas indican que allí aumentan los conflictos, pero en la vida cotidiana podemos aprender a comunicarnos mejor y a convivir mejor. De hecho, un autor que también fundamenta algunos de los aspectos que vamos a trabajar, que se llama Thomas Gordon, fue nominado al Premio Nobel de la Paz por sus aportes a la comunicación. Él decía básicamente, si nos comunicamos mejor, podemos alcanzar la paz en el mundo. ¿Ambicioso? Pues sí, bastante. Teóricamente se puede. Ahora tenemos que ponernos todos a la tarea de mejorar esa comunicación. Por lo menos los que estamos aquí, las personas que estamos aquí, si ustedes y nosotros coincidimos en estos aspectos, podríamos trabajar en equipo para que la comunicación en nuestras casas, con nuestros amigos, en nuestra sociedad, funcionara de una manera mejor. Bien, está más o menos, estos son los aspectos que vamos a tratar, más o menos nos hacemos una idea. Bien, cuando no contestan entiendo que es porque no, pero bueno, la idea es darme un poquito la razón. Bien, vamos a ver si con el transcurso de la conferencia logramos aclararlo. A veces cuando apagan las luces, incluso yo me pregunto, ¿la gente estará todavía ahí o se habrán marchado? A ver, si hacen algún comentario o algo, pues me retroalimentan, me indican que todavía están ahí. Bien, vamos a continuar. Dijimos que solo íbamos a hablar de un aspecto negativo en la comunicación. Hay muchos, se pueden desglosar en muchos aspectos, podemos estar aquí días y días hablando sobre los aspectos negativos de la comunicación, pero vamos a sintetizarlo en uno que nosotros entendemos en el teléfono de la esperanza, que es de los más cruciales, de los más complicados, sobre todo a la hora de cambiarlo, y es el hecho de responsabilizar a los demás de la mala comunicación. ¿Quién tiene la culpa de la mala comunicación? Los demás. Hombre, no iba a ser yo. ¿A quién se le puede ocurrir que iba a ser yo el culpable de la mala comunicación? Incluso en el teléfono de la esperanza tratamos de motivar a la gente. No es un artilugio, realmente lo entendemos psicológicamente así, que no hace falta hablar de culpas, hay que hablar de responsabilidad, de autoría. ¿Quién es el responsable de esto? Yo. Como eres responsable de esto, puedes cambiarlo, puedes hacer algo distinto, o puedes mejorarlo, puedes enriquecer a otras personas con eso de lo cual tú eres autor o responsable. Nada de culpas, no hace falta culparse, sencillamente hay que reflexionar, asumir la responsabilidad y si hace falta, cambiar. Eso, ahora me doy dando cuenta que están aquí, cambiar. Pero resulta que hay un problema importante y es que patinamos y damos vueltas sobre el hecho de que es que la culpa la tienen los demás y si los demás no cambian, yo no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque para que yo cambie, primero, ¿qué tiene que suceder?
tiene que cambiar el otro. Si el otro no cambia, pues yo tampoco cambio. Eso dificulta que las relaciones entre las personas evolucionen a más, a mejor. Muchas veces nos quedamos estancados allí. No quiero cambiar porque el otro no cambia. Es que el otro es el que tiene que dar el primer paso. El otro es el que tiene que dar su brazo a torcer. El otro es el que tiene que darme la razón. Y eso nos va llevando a entender qué es lo que pasa. ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Inmediatamente con el impulso de culpar a los demás. Los demás tienen la culpa. No es el único aspecto. Pero hay un aspecto fundamental que es el miedo. ¿Miedo a qué? Pero algunos se preguntan, cuando hablamos con las personas de esto, se preguntan, ¿miedo? ¿Pero miedo a qué? ¿Yo a qué le voy a tener miedo? Yo no tengo miedo, yo lo que quiero es que el otro cambie. Pues sí, hay un componente importante de miedo. A varias cosas que podemos identificar más o menos de manera sucinta, pero clara. Esos aspectos son, nos da miedo parecer débiles ante los demás. No nos gusta quedar nosotros como débiles. Y si yo cedo, si yo doy mi brazo a torcer, si yo le doy la razón al otro, puedo pensar o imaginar o suponer que la otra persona me va a ver como débil, como inferior, como por debajo, como que esa persona va a poder estar por encima de mí. Y entonces, claro, no quiero eso. No quiero pasar por ahí, con lo cual no doy mi brazo a torcer. No cambio mi forma de entender las cosas. También otro aspecto importante es el miedo a equivocarme, a quedar en evidencia, a que yo mismo me dé cuenta que no tengo la razón. Eso es importantísimo, es fundamental. Incluso se han hecho algunas investigaciones respecto de a veces qué preferimos, si tener la razón o ser felices. ¿Ustedes qué escogerían? ¿Ser felices? Bueno, lo que pasa es que ustedes son personas más avanzadas que aquellas con las que se han hecho las investigaciones. Porque las personas con las que se hacen las investigaciones prefieren tener la razón. Oye, pero es que así te vas a amargar la vida. No importa, pero tengo la razón. Con eso es suficiente. En cambio de pues ser felices, a veces pues para ser felices es necesario replantearse, oye, ¿qué es más importante? ¿Tengo la razón? ¿No la tengo? A lo mejor no la tengo y quiero tenerla, a lo mejor la tengo, pero tenerla o recalcar el hecho de que tengo la razón no contribuye, no enriquece a que seamos más felices. Pues sé que importa, no significa que no tenga la razón, significa que no es tan importante como para que yo me amargue la vida por querer remarcar que yo tengo la razón. Otro aspecto importante, pues no queremos darle la razón al otro. El factor que hay en el fondo es más o menos el mismo. ¿Qué pasa? Si yo le doy la razón a la otra persona, puedo entender o tengo miedo de que la otra persona esté por encima de mí. Ahí ya podemos ir vislumbrando que hay un factor de fondo más importante. ¿Cuál creen que es? La autoestima. La autoestima es un elemento muy importante para la comunicación. De hecho, el mismo Václavic dice que no nos comunicamos como queremos comunicarnos, sino como somos. Y en eso que somos, pues aparece nuestra autoestima. Y a veces en la comunicación, en la manera de comunicarnos, podemos percibir qué tan sana o qué tan no sana está nuestra autoestima. Más aspectos. Nos cuesta a veces también, nos es difícil tragar porque es como un dulce amargo tragar el hecho de que hay más opiniones además de la mía. Hay más formas de entenderlo además de la mía. Hay más formas de ver las cosas y no únicamente la mía. Eso a veces nos cuesta un montón. Nos cuesta, porque entonces parece que, y volvemos al mismo aspecto, parece que yo perdiera importancia, parece que yo perdiera ese nivel en el que me he colocado, parece que mi autoestima se viera lesionada, o que esas lesiones que yo tengo en la autoestima se vieran allí como destapadas, como que aparecieran. Entonces, me cuesta reconocer que hay otras opiniones, otras formas de ver la realidad, que yo puedo verlo de esta forma, pero que tú tienes todo el derecho y además a lo mejor tienes toda la inteligencia de ver cosas que yo no he visto. Y eso podría ser una riqueza. Pero a veces no solo me amargo la vida teniendo la razón, sino que a veces me empobrezco, no aprendiendo, no captando de las otras personas lo que me pueden aportar. Y se refleja en una mala comunicación. Y como lo decimos coloquialmente a veces, es que no quiero dar mi brazo a torcer. Dar mi brazo a torcer indica que yo he cedido, que yo he
rebajado mi nivel de exigencia, mis expectativas, que yo he reconocido algo en el otro que lo pone al mismo nivel que yo, o si tengo lesiones en mi autoestima, que le pone desde mi punto de vista por encima de mí. Ahí podemos abrir un paréntesis: y una sana autoestima pues implica que yo mire a las otras personas al mismo nivel que yo. Valen tanto como yo, saben tanto como yo, aunque sepamos cosas diferentes, pero su valor como personas es tanto como el mío. Si yo llego a entender las relaciones con las otras personas de esa manera, la comunicación será cada vez más sana, porque no intentaré ponerme ni por encima ni por debajo de las otras personas. No dejaré en cuestión mi valor como persona. Y lo último, sobre ese último punto tenemos conferencias y conferencias y conferencias, y nuestros cursos van principalmente a ese último punto que está allá al final, porque es a donde más cuesta llegar, que es al hecho de cambiar. Nos cuesta mucho cambiar, y lo ponemos al final porque todo esto está antes del cambio. Es importante para cambiar que haya una fundamentación. Ir cambiando a lo loco, como lo vamos haciendo en las etapas posteriores a la adolescencia, pues a veces conlleva muchísimos tropiezos. Es normal que lo hagamos así, pero en la medida en que vamos siendo más adultos, pues es importante fundamentar los cambios que coincidan con nuestros valores, pero también que se enriquezcan de valores diferentes esos cambios, de las ideas de otras personas, de los conocimientos de otras personas, de las aportaciones de otras personas. Si la comunicación no va bien, no podré enriquecerme de todo eso. Entonces, cambiar, pues también nos cuesta, nos preocupa, nos da miedo cambiar, porque yo sé cómo soy, eso es lo que decimos habitualmente, yo sé cómo soy. ¿Me gusta? Pero bueno, eso es lo que conozco, y como es lo que conozco me da seguridad, y como me da seguridad, y cambiar no me da esa seguridad, esa garantía que yo quisiera tener, pues cambiar se me hace un poco cuesta arriba, difícil. Se puede, de hecho constantemente estamos cambiando, pero podríamos cambiar de manera más rápida y en un sentido más constructivo si nos centráramos más en algunos aspectos respecto de la comunicación, como los que hemos mencionado. El dedo acusador de la señora pues nos indica, ¿no?, cómo a veces nos vemos, cómo nos ven los demás cuando intentamos decirles que ellos son los responsables de la mala comunicación. ¿Quién tuvo la culpa? El otro tuvo la culpa. Estrategias de anticomunicación. Pues a veces no solo nuestra comunicación no va por el buen camino, no es constructiva, sino que a veces además patinamos muchísimo, insistimos muchísimo en unas estrategias que son dañinas. Llamémoslas aquí de anticomunicación, es decir, van en contra de la buena comunicación, de la sana comunicación, del crecimiento. Dificulta el crecimiento nuestro y el de las otras personas. ¿Hay niños entre el público? No hay niños. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a explicar el dibujito que hay allí, para que veamos lo importante que es la comunicación, en este caso entre la pareja. Muy importante la buena comunicación, que fluya la comunicación, si no puede haber problemas. Resulta que está la pareja, la señora sale del baño, está saliendo de la ducha, está saliendo de la ducha en ese momento, y el marido que se va a trabajar pues entra a la ducha en ese momento y llaman a la puerta. Y entonces se mira, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pues tú que ya te duchaste, sal tú. Y la mujer pues se pone una toalla y sale a la puerta a abrir quién es. Y es Pedro, el vecino. Pedro, cuando la veía recién salida de la ducha, con la toalla así amarrada, pues se queda así con los ojos muy abiertos. Rápidamente manda la mano al bolsillo y le dice: 500 euros si dejas caer la toalla. La mujer primero se escandaliza, se molesta, pero después lo piensa un poco más y deja caer la toalla. El hombre mira durante un par de segundos, con los ojos muy abiertos, le da los 500 euros y se marcha. La mujer cierra la puerta, se pone nuevamente en la toalla y, entre avergonzada y contenta, pues va al baño a terminar lo que estaba haciendo. Le dice al marido: mi amor, ¿quién era? Pues era Pedro, el vecino. Ah, sí, venía a traerme 500 euros que me debía, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante que fluya entre las personas para evitar dificultades, para evitar complicaciones. ¿Qué estrategias utilizamos nosotros a veces para dañar la comunicación? ¿Qué hacemos nosotros y no nos damos cuenta que daña nuestra comunicación?
Pues a veces, como decíamos anteriormente, como tenemos tanto miedo a no tener la razón porque no queremos quedar en inferioridad de condiciones frente a las otras personas, insistimos y nos amargamos la vida tratando de tener la razón. La razón es mía, que es lo más importante, incluso para algunas personas es un valor indispensable, tener la razón. Quiero tener la razón y es lo más importante. Como decíamos también en la diapositiva anterior, culpabilizar, echar la culpa a los demás. Que levante la mano aquella persona a la que le guste que le echen la culpa de aquello que salió mal. ¿A quién le gusta que le culpen? No, que le guste. Que le guste, que le diga, oye, tú tuviste la culpa es tuya. Con ese dedo acusador que teníamos en la diapositiva anterior, tú tuviste la culpa. ¿A quién le gusta eso? Que le guste. Realmente sabemos, no les vamos a contar nada nuevo, pero sabemos en psicología, en sociología y coloquialmente lo hemos visto, a veces no miramos con suficiente detenimiento, pero sabemos que si yo culpo a una persona de algo, ¿cómo se siente la persona? Se siente mal. ¿Eso qué puede ser? Pues que se siente rabiosa, que se siente resentida, dolida, incómoda. Difícilmente va a sentirse bien una persona a la cual le echamos la culpa de algo que ha salido mal. Entonces, culpabilizar a las otras personas de lo que no sale bien es una estrategia de anticomunicación. Podemos optar por otras vías, cosas más constructivas. No hace falta culpar a los demás ni culparnos a nosotros de lo que sale mal. Lo que hace falta es ¿qué? Responsabilizarse y en consecuencia corregir, cambiar. Eso que salió mal, pues voy a corregirlo. También a veces cuando los temas nos incomodan, desviamos el tema, no queremos hablar de ese tema, como dicen aquí, esquivamos las balas o tiramos balones fuera, escurrimos el bulto. No queremos hablar de este tema porque me duele, porque es incómodo, porque me es difícil, pues entonces desviamos el tema, no nos metemos en berenjenales. Pero entonces los temas se quedan allí sin resolver, sin solucionar. Y entonces entramos en la dinámica que es un hábito a veces reiterativo en nosotros, que es evitar temas. No hablamos de ciertas cosas que nos incomodan. Sencillamente lo descartamos. De ese tema no se habla, ese tema no se toca. Nos vamos a agravantes un poco mayores. Y pues dentro de las estrategias de anticomunicación está el que cuando no nos entendemos con la otra persona, pues a veces podemos intentar o tendemos a descalificar lo que dice la otra persona. ¿Cómo descalificamos? Pues para descalificar tenemos que intentar que la otra persona quede en un lugar inferior al nuestro. Y con mucha frecuencia recurrimos pues a los insultos, a las descalificaciones. Lo tuyo no vale, tú como persona no vales, lo tuyo no sirve. Cuando realmente, si escarbara, si rascara, a lo mejor podría aprender de la otra persona y yo podría aportarle y enriquecer la vida de la otra persona. Ridiculizar, que es un poco más de lo mismo, otra estrategia para ejercer la anticomunicación. Y racionalizar. Racionalizar, que no hemos de confundirlo con razonar. Yo lo digo con ese, pero sé que es con Z. Razonar. Racionalizar, ¿qué es? Racionalizar es un truco psicológico que hago para tratar de tapar un sentimiento con un argumento, con una justificación, con una razón. Niego que el sentimiento está ahí. No quiero ver ese sentimiento, no quiero enfrentarme a ese sentimiento. Y entonces esgrimo un argumento y quiero que ese argumento tape el sentimiento. Es diferente a razonar, porque cuando yo razono, trato de entender el porqué de ese sentimiento. ¿Qué es lo que está pasando para que yo pueda hacer algo para resolver ese sentimiento? Pero cuando no quiero enfrentarme a ello, pues racionalizo. Hago como que todo está aquí para que no esté donde. Aquí. Esto es una metáfora, lo del corazón es una metáfora, ¿no? Pero bueno, que no está en el lugar de los sentimientos. Solo hay un etcétera, pero ese etcétera es largo, de un montón de cosas que nosotros hacemos que destruyen, que dañan la comunicación. ¿Alguna de esas nos suena, nos es familiar? Recuerden, antes de echarle la culpa al otro,
hemos de pensar, oye, yo alguna vez por casualidad, en un descuido, he hecho alguna de estas cosas. A lo mejor, si hacemos un poquito de memoria, pues a lo mejor nos encontramos con que nosotros a veces hacemos alguna de estas cosas. Y si nos damos cuenta, el procedimiento es fácil. Si me doy cuenta, me responsabilizo, y si me responsabilizo puedo intentar cambiarlo. Sencillo, ¿no? Por menos de 500 euros, como en el ejemplo de la diapositiva. Estrategias prácticas y puntuales que pueden ayudarnos a mejorar esa comunicación. Tenía un chistecito cortico, pues para que se despierten, ¿no? Como la comunicación a veces funciona tan mal entre nosotros las personas, le dice un campesino al otro, oye, tengo 200 palomas. Y le dice el otro campesino, ¿mensajeras? No te ensajero, son 200. Bien, chistecito ahí para que nos despertemos. Antes de hablar de la actitud de escuchar. Con la actitud de escuchar como herramienta fundamental para poder mejorar la comunicación, bueno, no hace falta, no avanzamos mucho si decimos que es importante escuchar. Ya muchos, incluso los políticos, también hablan de que tenemos 2 orejas y una boca y que es importante para que escuchemos el doble de lo que hablamos, etc. Todo eso ya lo escuchamos casi en todos los foros. Aquí queríamos ir un poquito más allá y centrarnos en algunos puntos más concretos, como por ejemplo, para poder ejercer una actitud de escucha adecuada y útil, es necesario interesarse realmente por lo que me está diciendo el otro. Sabemos que cuando decimos, o creo que me explico claramente, que cuando decimos interesarse realmente, hablamos de un interés sincero, real, por conocer a la otra persona, por querer saber qué es lo que quiere decirme, antes que por suponer que yo ya sé lo que la otra persona quiere decirme. Enfatizamos mucho este aspecto porque es uno de los elementos que más se presenta en los conflictos entre las familias, entre padres e hijos, entre las parejas, entre los familiares, sobre todo en esta época en la que nos reunimos. ¿Qué pasa? Pues que como ya nos conocemos, tendemos a pensar que ya sé lo que quiere la otra persona. Y entonces no preguntamos, no pedimos más información, hacemos cosas sin tener en cuenta a las otras personas. Y eso genera importantes conflictos. La otra persona no me tiene en cuenta, la otra persona no me escucha, la otra persona no quiere saber lo que realmente está pasando conmigo. Si ejerciéramos ese interés por saber lo que realmente nos está queriendo decir la otra persona, conoceríamos mejor a la otra persona, enriqueceríamos la relación y mejoraríamos muchísimo nuestra comunicación. Primer punto, es importante entonces fomentar, construir. Esto no viene de la nada, esto hay que construirlo. El interés por saber realmente qué es lo que quieren decir las otras personas cuando hablan conmigo. Para nosotros en el teléfono de la esperanza es fundamental. Ahí tenemos que estar con los 5 sentidos cuando va alguna persona o cuando llama alguna persona al teléfono de la esperanza. Tenemos que estar ahí para poder saber, para poder enterarnos realmente qué es lo que quiere la persona cuando llama al teléfono de la esperanza. Porque si supusiéramos que ya sabemos que las personas que llaman al teléfono de la esperanza llaman para esto o para aquello, tenderíamos a hacer una generalización en el sentido de que todas las personas llaman para lo mismo. Y la verdad es que no. Cada persona llama para lo que llama o va al teléfono de la esperanza para lo que va. Cada persona tiene sus propias inquietudes, necesidades, expectativas, sentimientos, y nosotros nos enriquecemos de ello. Y con eso, con lo que nos enriquecemos, también podemos enriquecer a las otras personas. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo, despertar y fomentar, y como decía Belén, ese trabajo de formación que nos lleva 2 años y más, porque después de esos 2 años tenemos una formación continuada, implica mantener vivo ese interés por escuchar a cada persona, como ser único. Entonces hemos de pasar página. Yo ya sé lo que quieren decirme para preguntarme realmente, bueno, la persona cuando habla conmigo, mi pareja, mis hijos, ¿qué quieren decirme?
Voy a prestar más atención a ver si es que se me está perdiendo algo, si se me está escapando algo, porque la comunicación no fluye y no sé por qué. Y siempre pienso que es el otro el que no se comunica bien conmigo. A lo mejor podría plantearme, yo no me comunico bien porque lo que tengo que hacer antes de comunicarme, que es escuchar adecuadamente, no lo estoy haciendo de la manera correcta. Podría entonces estimular ese interés para iniciar ese proceso de cambio. La actitud de aprendizaje. La comunicación es un aprendizaje. Si yo fomento ese interés y lo mantengo vivo, voy a entender las relaciones con las otras personas como un aprendizaje continuo. Siempre hay algo de lo que me puedo enriquecer de las otras personas. Hay algo nuevo, hay algo distinto, hay algo de lo que no me había dado cuenta antes y que si mantengo activo ese interés puedo descubrir. Es fundamental sobre todo porque con las personas que más nos comunicamos, entre comillas, o que más podríamos ejercer la comunicación, son con las personas cercanas a nosotros. ¿Qué dije? A nuestros otros. A nosotros. Las personas más cercanas a nosotros, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Todo eso es un aprendizaje, pero si no fomentamos antes el interés por estas personas, por saber más de esas personas, esa actitud de aprendizaje no se mantiene. Donde mejor se ve esa actitud de aprendizaje pues es en los niños, en los bebés. Tú le regalas un juguete a un niño y resulta que el niño se pone a jugar con la caja. Tiene curiosidad por la caja. Se mete con la... No, coge el cochecito, coge la muñeca. Y el niño lo que coge es la caja. Y cuando finalmente coge el juguete, lo desbarata para ver qué tiene por dentro. No, que es un juguete caro, ¿verdad? Pero el niño está ejerciendo eso que nosotros perdemos en buena parte en la medida en que crecemos. Está ejerciendo la curiosidad. Quiere saber, quiere aprender. Y nosotros a veces nos perdemos de eso en las relaciones con las otras personas. Dejamos de aprender de los demás. Aprender de los demás no significa que yo tenga que estar de acuerdo con los demás siempre, o que todo lo que hacen los demás yo tengo que hacerlo porque estoy aprendiendo. No, estoy descubriendo cosas, y aquellas que me sirven o que me interesan, las puedo coger para mí. El proceso sería más o menos para poder mantener viva esa actitud de aprendizaje después de haber fomentado el interés por las otras personas. Podría pasar, lo sintetizamos en 3 puntos muy concretos, que son estos. ¿Qué me está diciendo la otra persona? ¿Qué me está diciendo? A ver, ¿qué es realmente lo que me dice? Porque seguro que hay algo que se me escapa y que no he entendido bien. ¿Cómo me lo está diciendo? Porque en el cómo a veces hay muchísima confusión. A lo mejor me lo está diciendo con rabia. Y si yo me centro únicamente en el cómo me lo está diciendo, se me escapa el ¿qué me está diciendo? Porque me centro en su rabia, me lo está diciendo con rabia. Y entonces presupongo lo que la otra persona quiere de mí. El para qué me lo está diciendo. Me lo está diciendo con rabia. Eso es porque quiere ¿qué? No voy a decir una palabrota. Molestarme, fastidiarme, dañarme. Entonces, todo eso porque se me ha escapado el ¿qué me está diciendo? Pierdo algo esencial en la comunicación. Si lograra mantener esos 3 puntos en las relaciones con las otras personas, hay muchísimos más, muchísimas estrategias, etcétera, pero esos 3 son una plataforma fundamental y si no suficiente, diríamos que de las principales, para que la comunicación con las otras personas vaya bien, sobre todo, insisto, con las personas que queremos. Oye, si yo quiero a estas personas que están a mi alrededor, no valdría la pena que yo intentara fomentar el interés y una actitud de aprendizaje con ellos para que la comunicación fluya. Vamos a hablar ahora de la actitud pedagógica, de enseñar. ¿Yo puedo enseñar a comunicar a los demás? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Romualdo Moreno. Romualdo, ¿tú qué piensas? ¿Podemos enseñar a los demás a comunicarse? ¿Tú podrías enseñar a los demás a comunicarse? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. ¿Tu nombre es? Celia. Celia, ¿podrías enseñar a los demás a comunicarse mejor? Se podría intentar. Sí, bien, etcétera. Si preguntara, pues algunos podrían decir sí, no tal, pero nosotros creemos que sí, sí se puede. Pero como mejor se enseña la comunicación es con el
ejemplo. Ahí ya entonces la mayoría damos un paso atrás. Ah, no, primero tiene que comunicarse mejor el otro. Pero hagamos el esfuerzo de dar ese paso hacia adelante. La comunicación, como mejor se enseña, es con el ejemplo, comunicándome yo de una manera sana, adecuada. ¿Eso va a conseguir que los demás cambien? No, vamos, bien. No, pero ayuda un montón. Si yo me comunico de una manera sana con la otra persona, es más probable, y eso está demostrado con números, que la otra persona quiera comunicarse sanamente conmigo. A veces no al comienzo, a veces no inmediatamente, pero si yo mantengo una sana comunicación, las personas de mi alrededor tienden a comunicarse mayoritariamente de una manera más sana conmigo. Con lo cual, pues yo puedo plantearme, oye, si el resultado, si la consecuencia va a ser que los demás tiendan a comunicarse más sanamente conmigo, pues entonces, ¿valdría la pena que yo me comunicara más sanamente? Yo pienso que sí, en el teléfono de la esperanza pensamos que sí. Y eso es lo que le decimos a las personas. Mantente ahí, ya diste ese paso, mantente en ese paso. No des un paso atrás en que primero que cambien los demás, porque eso no solamente es imposible, sino que además no se puede. Mantengámonos ahí, intentemos aprender y transmitir con el ejemplo una buena comunicación con las otras personas. Pero cuando se trata de enseñarle a las otras personas, haciéndolo nosotros mismos, una adecuada comunicación, si se dan cuenta, es lo mismo, pero el orden cambia. El orden de los factores sí altera el producto. Aquí. Si se dan cuenta, dicen, ¿qué quiero decir en la anterior? ¿Qué, cómo y para qué? Cuando escucho a las otras personas. Pero cuando he de comunicarme yo, cambia y es qué, para qué y cómo. De esa manera los mensajes se elaboran mejor. Porque si yo me planteo, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, yo quiero decir animal a uno de mis compañeros de trabajo. ¿Qué quiero decir? Animal. ¿Para qué quiero decirlo? Para que preste más atención. ¿Cómo voy a decirlo? ¿O cómo quiero decirlo? Hombre, si lo que quiero es que mi compañero preste más atención y yo le digo animal, parece que hay una distorsión en la comunicación. Parece que no se corresponde el cómo voy a hacerlo con el para qué quiero hacerlo y el qué quiero hacer. Con lo cual, el tercer punto me llevaría a replantear lo que yo quiero hacer. ¿Qué quiero decir? Por favor, presta más atención a lo que estás haciendo. ¿Para qué quiero decirlo? Para que mi compañero preste más atención a lo que está haciendo. ¿Cómo voy a decirlo? Pues de una manera clara para que la otra persona lo entienda. Por favor, ¿podrías prestar más atención a lo que estás haciendo? Por ejemplo. Y esto nos ayuda a que nuestra comunicación sea cada vez más clara. La claridad es muy importante para que la comunicación llegue a la otra persona, si no, la otra persona es la que tiene que hacer el esfuerzo de tratar de comprender qué es lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, se está hundiendo el Titanic y le dicen los marineros al capitán, se llama capitán, almirante, bueno, al que manda ahí en el barco. Le dice, capitán, ¿puedo abandonar el barco por la izquierda? Se dice, por favor. Por favor, capitán, ¿puedo abandonar el barco por la izquierda? Chistes, ¿no lo entendieron? Algunos no lo entendieron. Bueno, vamos a seguir. Estos tres elementos podrían ayudarnos entonces a que nosotros demostráramos a los demás cómo nos podemos comunicar de una manera clara y además sana, constructiva. La actitud propositiva, otra de las herramientas que puede ayudarnos a que esa comunicación sea sana. Esto implica, las fases anteriores nos han llevado a que yo ya sea capaz de proponer. Ya no solo me intereso, ya no solo escucho, ya no solo me comunico, sino que además puedo proponer alternativas para que nos comuniquemos mejor y la relación fluya de mejor manera. Y si se dan cuenta, aquí hablamos de satisfacer las necesidades del nosotros.
Si se acuerdan, en una de las primeras diapositivas decíamos que uno de los principales problemas en la comunicación está en el otro, tiene la culpa. En este caso, ya podemos hablar de nosotros. Si mi pareja tiene un problema, ese problema ¿a quién perjudica? A nosotros. Ese problema no perjudica a mi pareja, perjudica a mi pareja y a mí. Si mis hijos tienen un problema, ese problema ¿a quién daña? ¿A quién perjudica? A mis hijos y a mí. Si mis padres tienen un problema, ese problema perjudica a mis padres y a mí. Con lo cual, pues, es lo que hacemos en el teléfono de la esperanza. Pues hemos pensado, los problemas de la sociedad perjudican a la sociedad y a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esa sociedad. Con lo cual puede ser muy importante y muy útil que yo me haga voluntario para aportar mi granito de arena para que la sociedad vaya mejor. De tal manera que nosotros vamos mejor. Aportamos nuestro granito de arena. Esa actitud de proponer, de interesarse, de tener en cuenta que no soy yo, que no es el otro, sino que somos nosotros, pues tiene un aspecto o una consecuencia bellísima, genialísima, fundamental. Y es que el esfuerzo por proponer alternativas estimula nuestra creatividad, ayuda a que nuestro cerebro trabaje, genere conexiones neuronales, a que las sinapsis fluyan más rápido, a que se establezcan nuevas conexiones entre nuestras neuronas, a que nuestro cerebro esté en forma, activo. Con lo cual, pues crear, construir, ojalá le dedicáramos más tiempo a ello, para que nuestro cerebro se mantenga trabajando, para que el Alzheimer se demore más en llegar, para que la apatía se demore más en llegar, el abatimiento, etc. Podemos entrar en esa dinámica manteniendo activo nuestro cerebro. Proponer, ¿y proponer para qué? ¿O proponer qué? Bueno, si estamos hablando de la comunicación, en este caso trataríamos de centrarnos en proponer mejores formas, mejores maneras, cambios, para que la comunicación entre nosotros vaya mejor. Porque si la comunicación va mejor, las relaciones irán mejor y esa mejora de las relaciones repercutirá en un bienestar emocional mayor. Y como decía Thomas Gordon, pues hombre, a lo mejor viviríamos en un mundo más pacífico. No aspiramos a tanto aquí en el teléfono de la esperanza, somos un poquito más modestos. Con que las personas que vienen a estas conferencias, que van a los cursos, a los talleres, se queden ahí con la curiosidad de comunicarse mejor, ya estaríamos dando un paso. Si algunos se animan a cambiar y a mejorar su comunicación, mejor, porque estaríamos dando un paso más grande, más útil, más importante. Nos quedan dos, rapiditas. Tienen que ser muy rapiditas. La actitud activa, que es sencillamente el hecho de ponernos manos a la obra. Si ya hemos recorrido todo el camino anterior, solo falta ¿qué? Ponerse manos a la obra, entrar en ese proceso de cambio. Estoy ya con las ideas un poco más claras y con la decisión firme de mejorar mi comunicación para que la salud emocional de todos nosotros esté un poco mejor. Y en ese sentido, pues ya hablábamos de interesarse sinceramente por las otras personas, interesarse sinceramente también ¿por qué? Por nosotros mismos, por escucharnos. Decíamos también aquí en otra conferencia que hicimos hace poco, que a veces decimos que nos conocemos, pero de nosotros solo conocemos la superficie. Si prestamos más atención a nuestra comunicación, al cómo hablamos, al qué decimos, seguramente sabremos más cosas de nosotros mismos que a veces ni siquiera nos esperamos. Me estoy comportando de esta manera o estoy haciendo esto otro que es dañino para la comunicación. Pues sí, sencillo, se puede cambiar. Además, fomentar, estimular, insistir en mantener esa actitud curiosa, por conocer, por saber más de las otras personas. Actuar, ser protagonista del cambio. A veces dejamos que sean los demás los protagonistas de nuestra vida. ¿De quién es la vida tuya? Es como, estoy viendo una película y me gustaría ser el protagonista, pero no me animo a ser el protagonista. Vivo en la fantasía.
pero no me atrevo a dar esos pasos que son importantes para que mi vida sea tan buena como la que veo a veces en algunas películas. Y como última pista, como herramienta que podría servirnos, pues también el señor Thomas Gordon decía, a ver, unas pildoritas, unas cositas que a lo mejor tú puedes vislumbrar, rastrear, buscar en tu propia comunicación, a ver si las estás haciendo para que dejes de hacerlas. Thomas Gordon hablaba de 12 barreras, decía, estas 12 comportamientos de las personas son letales para la comunicación, matan la comunicación pero de un tiro franco, y son descalificar a las otras personas, dar órdenes. A veces nos preguntamos, ¿dar órdenes? Pero no, eso es necesario. En otra conferencia que tengamos podemos hablar toda la conferencia solamente sobre dar órdenes y podríamos vislumbrar cómo es dañinísimo para la comunicación. Normalmente cuando damos órdenes no tenemos en cuenta a la otra persona, con lo cual ya le estamos poniendo en el lugar que inferior. No es lo mismo, aquí me lanzo a hablar de otra cosa que no corresponde a esta conferencia, pero no es lo mismo ser un jefe que un líder. El líder normalmente tiene en cuenta a las otras personas, los jefes no siempre. Nosotros promovemos el que es mejor ser líder que el ser jefe. A veces alguna persona es jefe y líder al mismo tiempo, bien, pero podríamos intentar ser más bien líderes. Comparar, cuando comparo una persona con otra, cuando me comparo yo con otros, pues a veces gano y a veces pierdo. Si gano, pues a veces me pongo por encima de los demás, y si pierdo, pues a veces me pongo por debajo de los demás. Las dos cosas son negativas para las relaciones. Amenazar a las otras personas, a los hijos sobre todo, con las consecuencias, pues es negativo para los hijos. Los hijos a veces aprenden formas de eludir los castigos y las amenazas, y entonces aprenden a mentirnos, a comportarse de maneras fraudulentas con nosotros para que no les amenacemos, para que no les castiguemos, con lo cual negativo. Etiquetar, decir que una persona es esto o es aquello, dificulta el que yo me interese por conocerle más en profundidad. Menospreciar, que es básicamente poner a las otras personas en un lugar peor que el mío. Aislarme, no relacionarme, no comunicarme con las otras personas, me empobrece, dejo de aprender, se pierde esa actitud de aprendizaje. Justificarme, justificarse no es lo mismo que explicarse. Justificarse normalmente es explicar una situación con un argumento que no tiene que ver con esa situación. No es lo mismo entonces que explicarse. Normalmente cuando nos justificamos, ¿qué hacemos? Mentimos para quedar bien, que no es lo mismo cuando nos explicamos. Cuando nos explicamos decimos, esto ha pasado por esto y yo asumo la responsabilidad porque soy el autor de eso. Insistir, a veces pensamos que las demás personas o las tratamos como si fueran menos inteligentes que nosotros, y decimos una cosa y la volvemos a decir y volvemos a decirla, y nos convertimos las situaciones en aquello que llamamos sermones. Sermoneamos, claro, si sermoneamos las otras personas dejan de escucharnos. Yo no los voy a sermonear más, y con esta acabo, que es la hostilidad. La hostilidad viene a ser en consecuencia una suma de esos pensamientos y sentimientos que yo tengo, que son dañinos para las relaciones y que se transforman en un comportamiento que viene a ser dañino para las otras personas, ya no solo para mí. En consecuencia, dañino para las relaciones, y si hablamos muy en grande, dañinos para la sociedad en general, porque estamos alimentando la negatividad, la mala comunicación entre las personas. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchísimas gracias por haber estado aquí, son muy valientes, piso el mundo por favor, porque ahora...